iglesia de Dios, pasa a vosotros. Tomen sus lugares, por favor. Por unos momentos, unos minutitos, vamos a platicar, vamos a hablar, escudriñar la palabra de nuestro Dios. Me alegra poder estar nuevamente con ustedes y poder participar del ministerio de nuestro Dios. Ya decía nuestro hermano el ministro Roberto Calderón, la pregunta de la tarde, la pregunta del millón: ¿somos creación de Dios o somos hijos de Dios? Y ya saben que a mí me gusta preguntar, así que para que no sea yo nada más el que esté hablando, me gusta preguntar. Permítanme empezar con una encuesta rapidita. Escuchen claramente lo que les voy a pedir y solamente tienen que levantar la mano cuando yo les indique. También ustedes, hermanos, en casita, en sus hogares también pueden participar. Claro que yo no los puedo ver, pero acompáñenos por favor, porque es importante repasar estas cosas. ¿Somos creación de Dios o hijos de Dios? Les pido, mis hermanos, donde quiera que se encuentren, que levante la mano si usted se considera una creación de Dios. Levante la mano si usted se considera una creación de Dios. Muy bien. Ahora les pido que levanten la mano si usted se considera un hijo o hija de Dios. Ok, nuestros hermanos en casita también, yo me imagino que sí están levantando la mano. Ahora, levante la mano si usted piensa que estas dos cosas son lo mismo. ¿Qué dicen? Ahí en los comentarios también pueden participar nuestros hermanos en los hogares. Ninguno piensa que estas dos cosas son lo mismo. Muy bien. Un hermano dice, yo creo que sí. Vamos a ver, mis hermanos, más preguntas. Y obviamente, estas preguntas que les estoy haciendo yo, ahorita en unos momentos vamos a entrar a las Escrituras y vamos a definir cada uno de estos puntos. Ustedes, hermanos, que levantaron la mano en la primera opción, cuando les pregunté si se consideran ser una creación de Dios, ahora la pregunta consiguiente es: ¿qué significa ser una creación de Dios? O, ¿cuáles son los requisitos para que yo me pueda considerar como una creación de Dios? ¿Cuáles serían esos requisitos? Muy bien, decía nuestro hermano que obedecer a nuestro Dios, obedecer sus mandamientos y la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuáles serían esos requisitos, hermanos, para poder ser considerados como una creación de Dios? Acuérdense, somos las dos, están las dos opciones. Cada uno de nosotros estamos tratando de decidir en cuál quepo yo, en cuál soy, o estoy en las dos, o en una, o quizás en ninguna. No sabemos, ¿verdad? Ese es el punto que estamos tratando de explicar, porque yo lo he escuchado, hermanos, muchas veces, que a veces decimos, somos hijos de Dios. Y a veces decimos, es que porque Dios nos creó, por ende somos hijos de Dios. ¿Será correcto eso? A veces a lo mejor no lo pensamos, a veces decimos, se escucha correcto. Entonces, si Dios nos creó, somos sus hijos. Vamos a ver entonces. Ahora, la pregunta del otro lado. Ustedes, mis hermanos y mis hermanas que levantaron la mano cuando les pregunté si se consideran como hijos o hijas de Dios, ¿qué significa ser un hijo e hija de Dios? ¿Cuáles son los requisitos para ser considerado un hijo o hija de Dios? Muy bien. Claro, recibir, decía nuestra hermana, para los que no nos pueden escuchar, recibir, aceptar a nuestro Señor Jesucristo y obviamente tratar de seguir sus pasos. Entonces, vamos bien. Hay muchísimos requisitos, hermanos. Vamos a entrar. Y nuevamente déjenme decirles por qué es importante que sepamos y entendamos qué son y qué significa estas dos cosas. Porque la forma en cómo nos clasificamos
de estas dos cosas definen nuestra identidad, no solo en la iglesia, no solo en la comunidad de la iglesia, sino también dentro del mundo en general, hablando, ¿no? Entonces, pues quizás alguno de ustedes, quizás en casita va a decir, pues, la verdad yo no le veo la diferencia. Yo creo que son las mismas las dos cosas. Vamos a profundizar un poquito más. Les preguntaba que, ¿quién puede considerarse a sí mismo una creación de Dios? Vamos a ver, mis hermanos, vamos a entrar a las Escrituras. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 1, verso 1? Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver primeramente cuáles son los requisitos para ser considerado como una creación de Dios. Génesis 1:1 dice de esta manera: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice ahora? Génesis 1, ahí mismo en ese capítulo, pero ahora los versículos 27 y 28. Ya vimos, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Versos 27 y 28 dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué dice ahí? Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los crió. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 2, verso 7? Génesis capítulo 2, verso 7. Y nuevamente les recuerdo, la pregunta que estamos tratando de contestar en estos momentos es: ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué debo tener yo o cómo debo ser yo para poder ser considerado como una creación de Dios? Dice Génesis 2, verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue al hombre en alma viviente. Formó pues Jehová al hombre. Muy bien. Un último versículo en esta parte. Salmos capítulo 33, verso 6. Salmos capítulo 33, verso 6. Y si voy un poquito rápido, me dicen por favor, para poder tomar un momentito, si no se entiende algo. Salmos capítulo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. ¿Cuál es bueno, en inglés le dicen el common denominator? ¿Cuál es lo que tiene en común todos estos versículos que les acabo de dar? Tratando de responder la pregunta: ¿cuáles son los requisitos? ¿Quién se puede considerar como una creación de Dios? ¿Quién se puede considerar ya habiendo leído todos estos versículos? ¿Sí, mi hermana? Correcto. Todo. ¿Quién creó todo? Dios. Entonces, ojalá, mis hermanos, después de haber leído estos versículos, y estos son solamente algunos en las Escrituras, hay muchos más, pero por el tiempo nada más nos enfocamos en algunos. Ojalá, mis hermanos y mis hermanas, que esté bastante claro esta parte, que estos versículos en las Escrituras nos dice que Dios fue el creador de todo el universo, de los planetas, de las estrellas, de todo, incluyendo al hombre y a la mujer. Dice en Génesis 1, varón y hembra los creó. A toda la humanidad Dios la creó. Entonces digo que ojalá quede claro, porque pues obviamente hay personas que aún creen más del otro lado, que dicen que el Big Bang, que la explosión fue la que de la nada creó todo al azar, sin intervención divina. Entonces ojalá quede claro este punto, que Dios fue el creador de todo.
Entonces, ¿quién se puede considerar como una creación de Dios? Todos. Entonces, los que no levantaron al principio la mano cuando les pregunté, ¿se considera creación de Dios? La debemos de levantar porque la Biblia lo dice así, las Escrituras. Somos creación de Dios. Y aquí va lo interesante, mis hermanos. Entonces, porque soy creación de Dios, ¿quiere decir que soy hijo de Dios? No, es algo muy diferente. Porque para ser creación de Dios, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Absolutamente nada. Nosotros no le pedimos a Dios, Diosito, pues, créame, ¿no? Hazme. Dios no nos pidió permiso para crearnos. Dios no pidió permiso a la primer pareja de la humanidad. Él les dijo, reproduzcanse, ¿verdad? Entonces, por ende de esa ordenanza que Dios dio, nosotros todos, toda la humanidad que estamos vivos en estos momentos, gracias a esas ordenanzas, estamos aquí. No hay ningún requisito para ser creación de Dios. Entonces, una persona alta, creación de Dios. Persona bajita, creación de Dios. ¿Sí ven el punto? ¿Sí ven la diferencia? Una persona buena, creación de Dios. Una persona mala, creación de Dios o no. Sí, Dios creó a todos, buenos o malos. Bueno, Dios no los crió malos, ¿verdad? Es cada quien que toma las propias decisiones. Pero aún una persona mala, una persona que asesina, una persona que roba, no deja de ser creación de Dios. ¿Está claro este punto? Muy bien. Vamos al siguiente punto. Entonces ya todos entendimos que todos somos creación de Dios. Muy bien. Ahora vamos al siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser considerados como hijos e hijas de Dios? ¿Será tan fácil como la primera, que no tuvimos que hacer nada? ¿Qué creen? ¿La tendremos fácil? ¿O los requisitos serán muy difíciles? Pues vamos a ver primero cuáles son los requisitos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los requisitos para poder decir, pues este sí lo puedo hacer, pues está más difícil, no, olvídate, no puedo. Vamos a ver, ¿qué dice? Vamos a contestar quién puede considerarse como un hijo o una hija de Dios. ¿Cuáles son esos requisitos? Nuestra hermana ya había contestado uno de ellos. Vamos a ver, ¿qué dice Gálatas? Capítulo 3, verso 26. Gálatas, capítulo 3, verso 26. Vamos a contestar, ¿quién puede ser considerado? ¿O cuáles son los requisitos para considerarnos como un hijo o hija de Dios? Gálatas 3, 26, les doy un segundito más. Dice de esta manera, porque todos sois hijos de Dios. Pues ya estuvo. Pues todos somos hijos de Dios. Pues entonces, ¿qué decimos? ¿Que era cierto o falso? Es falso, ¿verdad? A los que les gusta leer solamente ciertas partes, no de nosotros, ¿verdad? Pero de otros lados que quizás les gusta tomar solamente ciertas partes de los versículos, dice, pues aquí dice, yo soy hijo de Dios, dice, todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice al final? ¿Por qué? Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Puede ser considerado usted, mi hermano o hermana, un hijo de Dios si usted no tiene fe en Cristo Jesús? Como que lo estamos pensando. Mis hermanos en casita, en los hogares, ¿qué dicen? ¿Podemos ser considerados como hijos de Dios si no tenemos fe en Jesús? No. Vamos a ver un versículo que nos aclare aún más esta parte. San Juan capítulo 1, versos 11 al 13. San Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, hablando nuevamente de Jesús. Dice, a lo suyo vino
y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad. ¿Qué significa eso? Dióles potestad. Que les dio el derecho. Dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues entonces, si ya estábamos creados, la humanidad ya estaba creada, ¿cómo entonces puede ser hecho hijo de Dios? Cuando algo es hecho, quiere decir que antes no era. ¿Sí se entiende esa parte? Entonces dice, a todos los que le recibieron, Jesús dice, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Y aquí ya vamos entrando a otros requisitos en el verso 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Porque les decía hace rato, Dios no nos pidió permiso para crearnos a la primer pareja. Dios solamente ordenó y así fue. Entonces aquí dice, esos que no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni voluntad de varón, de la humanidad, sino de Dios. Entonces en estos dos versículos ya estamos viendo algunos requisitos para poder ser considerados hijos de Dios. Primeramente, que decía nuestra hermana hace ratito, creer y aceptar a Jesús. Tener esa fe en Jesús, creer en su nombre. Esos son, imagínense mis hermanos que estamos subiendo por una escalera. Vamos del primer piso al segundo piso. Ya el primer piso es que ya somos creación de Dios, no tuvimos que hacer nada. Pero si queremos ser hijos de Dios, tenemos que ir caminando en una escalera, subir esos escalones. El primero sería pues creer en Jesús, tener fe, aceptarlo. Y entonces dice los que son engendrados. ¿Qué significa eso? Nacidos, pero no está hablando de un nacimiento de carne, dice, ni de sangre, ni literal, mas de Dios. ¿Qué podría referirse con eso? ¿Sí, mi hermana? El bautismo. Muy bien. Si estamos siguiendo la secuencia, entonces, ¿qué significa no nacer de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios? ¿Qué significa, mis hermanos? Ya lo dijo nuestra hermana. Vamos a ver San Juan capítulo 3. ¿Qué nos dice ahí referente a este otro requisito? Vayan tomando apuntes de esos requisitos para que al final los podamos recitar y podamos decir claramente, estos son los requisitos para poder ser considerado un hijo o hija de Dios. San Juan capítulo 3, versos 3 al 7. Dice de esta manera, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer otra vez, ya decía nuestra hermana. Primero, ¿qué hacemos cuando nos hablan de la palabra de Dios? Cuando nos dicen, más a los que son evangelizados, ¿verdad? Que dicen, ¿quién es nuestro Salvador? ¿Quién murió por nosotros? ¿A quién tenemos que aceptar como nuestro Salvador? A Jesús, Jesucristo. Entonces, muy bien, aceptamos a Jesucristo, venimos a la iglesia, atendemos a los servicios, pero eso ya automáticamente nos hace ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué dicen nuestros hermanos? Nada más decir, yo acepto a Cristo y sí, los acompaño al servicio, sí, pásenme el link, por favor, o pásenme el Facebook y el YouTube. Los acompaño y nada más escucho las predicaciones y ya no hago nada más. ¿Con eso podemos ser considerados parte del pueblo de Dios? No, ¿qué decíamos que tenemos que hacer? Decía nuestra hermana.
tomar ese paso adicional en esa escalera que vamos subiendo, que es el bautismo. Cuando ya hemos creído en el Evangelio, aceptado la palabra de nuestro Dios, aceptado a Jesús como nuestro Salvador, y a Dios, a Jehová, como Padre, Creador de todo el universo, tomamos ese pacto. Bueno, aquí está hablando, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Aquí está hablando de dos nacimientos. El de agua, pues obviamente ya lo conocemos todos como el bautismo, ¿no? Y ya el del Espíritu, pues ya se refiere al nacimiento, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, todos aquellos que hayan perseverado hasta el fin y vayan a recibir esa recompensa de la vida eterna, seríamos transformados. Esa es la diferencia, pero vamos a enfocarnos al bautismo del agua. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos, mis hermanos? Levante la mano si ya está bautizado. En casa también levante su mano, participe. Muy bien. ¿Qué es lo que recibimos al momento de bautizarnos? El don del Espíritu. El don del Espíritu Santo recibimos. Y hablando no físicamente, pero simbólicamente, ¿qué decimos que recibimos en términos de nuestras ropas? Vestiduras blancas, imagínense como una túnica blanca, brillante, espiritual, ¿verdad? Vamos a ver Romanos capítulo 6, verso 4. Para profundizar un poquito nada más. Entonces, estamos siguiendo la estructura, ¿no? Los escalones. Creer en Jesús. Ahora estamos en el bautizarnos. Dice Romanos 6, ¿qué pasa cuando nos bautizamos? Romanos 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nuevamente tenemos que nacer de nuevo, no de sangre, como decía Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo puedo nacer yo de nuevo? Yo ya estoy grande. De eso no se refiere, mis hermanos. Estamos hablando de nacer de nuevo por medio del bautismo y que nazca ese nuevo hombre interior. Y tenemos que andar en novedad de vida. Dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Les doy un segundito para buscarlo. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Y dice de esta manera: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Bueno, pues entonces aquí nos están introduciendo a otros hijos. Nosotros estamos hablando de los hijos de Dios, ¿verdad? Pero también hay otras categorías, mis hermanos. Dice el 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Bueno, pues también encontramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Dice, para terminar el 3, dice también, como los demás, brincamos hasta el versículo 19, ahí mismo en Efesios 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Nuevamente, si nada más aceptamos a Jesucristo y decimos, sí, lo acepto a Jesucristo y sí, voy a seguir sus pasos y los voy a acompañar, pero si jamás tomo ese paso a nacer de nuevo, me quedé estancado en ese primer escalón. Nuestro nacimiento actual, natural, nos introduce, hermanos, a la vida literal de este mundo. Y como ninguno de nosotros tiene sangre judía, o sea, nosotros no somos judíos de nacimiento, técnicamente, ¿qué somos?
somos gentiles. Pero el bautismo de agua es ese nuevo nacimiento que habla allá en San Juan 3, el comienzo de nuestro nuevo hombre espiritual, digámoslo así, donde recibimos el don del Espíritu Santo. Y con eso, pues ya podemos ser considerados parte del pueblo de Dios. ¿Vamos bien hasta ahorita? Muy bien, ya dijimos aceptar, creer y aceptar a Jesús. Y ya que tenemos eso y confirmamos nuestra fe, creemos en el Evangelio, pues tomamos el segundo paso, vamos a bautizarnos. Ya levantaban las manos los que ya están bautizados. Entonces, pues ¿sería todo, hermano Nati? ¿Sería todo lo que tengo que hacer? ¿Son los únicos requisitos? ¿Qué creen? ¿Hasta ahí está fácil o hasta ahí está difícil? O digamos, no, que se quede ahí, porque si me dan más, pues va a estar más difícil. Pues hermanos, a veces quisiéramos que nada más fuera así de fácil, pero la verdad es que no, es más difícil. Porque ¿de qué nos va a servir que aceptemos a Jesús, aceptemos el Evangelio, nos bautizamos y después de tener esas túnicas blancas, brillantes, volvemos al pecado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, nuestros hermanos? De nada nos sirve. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 22. 2 de Pedro 2, verso 21 al 22. Segunda de Pedro 2, 21 al 22. Dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido como lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo, básicamente. Se nos da un ejemplo muy literal, ¿no? Las Escrituras, ¿de qué nos va a servir si vamos subiendo esos escalones para ser considerados hijos de Dios? Y al bautizarnos decimos, pues, soy débil, o pues, es que Dios sabe que yo no soy perfecto. Nadie puede ser perfecto en esta vida, entonces Dios me va a perdonar. ¿Cómo nos considera las Escrituras? Pues escucha fuerte, ¿verdad? Dice que como un puerquito que ya está limpiecito y se va a revolcar otra vez en el lodo. Pues qué chiste tuvo entonces. Hebreos 10. Hebreos 10, versos 26 y 27. Hebreos 10, 26, 27 dice de esta manera: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mis hermanos, las Escrituras nos llama, a cada uno de nosotros nos llama el templo de Dios viviente. Y como tal, cada uno de nosotros debemos mantenernos alejados continuamente de todo lo que impide que nuestro cuerpo literal y nuestro espíritu estén limpios. Y si lo logramos, mis hermanos, ¿qué creen? Vamos subiendo la escalerita, ¿verdad? Si logramos estas cosas, vamos siguiendo, vamos subiendo esos escalones. Dice 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1. Debemos de mantenernos alejados, porque ¿qué creen? Este es otro requisito. 2 de Corintios 7:1 dice de esta manera: así que, amados, pues tenemos tales promesas.
limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Pues a veces decimos, pues es que Dios sabe que la carne es débil, Dios me va a entender, Dios es amoroso y es misericordioso, y soy hijo de Dios y Dios ama a sus hijos. Pero todavía no llegamos a recibir ese título de hijos de Dios, entonces pues estamos en peligro si es que pensamos así. Debemos de intentar perfeccionarnos. ¿Lo vamos a lograr? Ya está en cada uno, ¿verdad? Y la perfección, sabemos que solamente ¿quién fue perfecto en este mundo, en esta tierra? Jesús, solamente. Pero tenemos que limpiarnos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, no solamente de un lado y del otro, de los dos. Dice 2 de Corintios, aquí va a estar más claro aún, capítulo 6, solamente un capítulo atrás. 2 de Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18, dice de esta manera: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice el 18, aquí está lo más claro. Si no tocas lo inmundo, si te alejas, yo te recibiré y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí Dios nos está mostrando otro requisito, mis hermanos. Te tienes que alejar, nos tenemos que alejar de toda esa inmundicia. No lo toques, no te acerques, aléjate. Y si consigues alejarte, yo seré tu Padre y te consideraré como mis hijos y mis hijas. Entonces, ¿cuántos requisitos llevamos ya, mis hermanos? ¿Cuál era el primero? Creer en Jesús, tener fe en Jesús. ¿Cuál era el segundo? Bautizarnos. ¿Y el tercero? ¿Qué estamos leyendo aquí? Después de bautizarnos, ¿qué debemos de hacer con ese hombre interior nuevo? Debemos cuidarlo, debemos mantener limpio, porque ya acuérdense, al bautizarnos recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos de actuar? Pues de acuerdo a una persona que tiene el don del Espíritu Santo. Alejarnos de lo impío, de lo inmundo. Entonces ya vamos 3 escalones, mis hermanos. Entonces, hermano Nati, usted me está diciendo, voy a ver si le entiendo, hermano Nati, usted está diciendo que todo lo que tengo que hacer para ser llamado hijo de Dios es aceptar a Jesús, seguir sus pasos, nacer de nuevo a través del bautismo de agua y continuamente esforzarme para mantener mi cuerpo físicamente, espiritualmente limpio de todo aquello a lo que el Señor le llama impuro. ¿Es todo? ¿Qué creen, mis hermanos? ¿Es todo o hay más? Pues como dicen los vendedores en los anuncios de televisión, espera, hay más. Hay más requisitos, mis hermanos. Aquí, ¿cómo la ven? ¿Todavía está fácil? ¿O ya se está poniendo más difícil? Pues lo estamos pensando, ¿verdad? ¿Está difícil o está fácil? Imagínense que es como, bueno, yo le estaba dando el ejemplo de una escalera. Pues una escalera puede ser corta o puede ser de 1000 escalones. O a lo mejor algunos de ustedes está imaginando quizás una montaña que tiene que escalar. Vamos a seguir viendo. ¿Cuáles otros requisitos son necesarios para que nos podamos considerar como hijos e hijas de Dios? Dice San Juan, capítulo 8, versos 38 al 44. San Juan, capítulo 8, versos 38 al
44. Son varios versículos, pero vamos a ir explicando por partecitas. San Juan capítulo 8, verso 38 al 44. Dice así, vamos a poner mucha atención, mis hermanos. Dice el 38. Aquí está hablando Jesús con un grupo de personas. Dice Jesús: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y pongan mucha atención, Padre está escrito con una P mayúscula. Pongan atención a eso. Jesús dice: yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, con P mayúscula. ¿A quién creen que se refiere? Pues el Padre de Jesús es Dios, Jehová. Y les dice Jesús a las personas con quien está hablando, dice: y vosotros, o sea, ustedes, hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Será el mismo Padre? ¿Cuál es la diferencia? Uno es Dios y otro es ¿quién? El diablo. Si ven que dice, y ustedes habéis oído cerca de vuestro Padre, con P minúscula. Ahí está haciendo la diferencia. Sigamos, el 39. Dice: respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Dícele Jesús: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, o sea, del Padre. No hizo esto Abraham. Dice el 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Nuevamente se lo repite. Ustedes han oído acerca de vuestro padre y hacen las obras de vuestro padre. ¿Y qué le dicen ellos? Dice dijéronle entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Esas personas le estaban diciendo a Jesús: somos hijos de Dios, tenemos el Padre que es Dios. ¿Y qué les contesta Jesús? El verso 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Y aquí está lo más duro, hermanos, que a veces es difícil de escuchar. El 44. Hablando Jesús nuevamente, continuaba hablando con ellos, dice: ustedes, vosotros, de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, hablando del diablo, ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A ver, mis hermanos, ustedes cuando nacieron, ¿ustedes escogieron quién sería su mamá y su papá? Ninguno de nosotros escogió. Nacido literalmente, obviamente, ¿no? Y entonces, hablando espiritualmente, bueno, aquí ya nos está hablando de dos padres: Dios y el diablo. Uno es padre de verdad y otro es padre de mentira. Nosotros cuando nacimos no pudimos escoger a nuestros padres, pero hablando espiritualmente, sí, nosotros escogemos quién queremos que sea nuestro padre. ¿Queremos que sea Dios o queremos que sea el diablo? Ahí está esa gran diferencia, mis hermanos. Vamos a tomar un segundo para asimilar esto. Nosotros escogemos quién queremos que sea nuestro Padre. Y estos versículos, hermanos, en la Biblia no pueden ser más directos o claros. O sea, no hay nadie que pueda tomar estos versículos y quiera interpretarlos de otra manera para tratar de cambiar su significado. No es posible. ¿Ya lo asimilamos? Bueno, vamos a ver otro.
Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 al 10. Vamos a diferenciar entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios, no dice cualquiera que es creado por Dios, dice cualquiera que es nacido de Dios. Aquí estamos viendo la diferencia. No hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está lo importante, el verso 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pues como les decía, mis hermanos, espera, hay más requisitos. Aquí están otros 2 requisitos. En esto podemos ver la diferencia de quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Cualquiera que no hace justicia. Entonces tenemos que hacer justicia. Es un requisito. Y tenemos que amar a nuestro hermano. Dice, esos son los hijos de Dios. ¡Auch! Hermano Nati, ya párele, ¿no? Hermanos, no, ojalá no tomen esto. Todo esto que estamos hablando, pues no es con el afán de hacer sentir mal a ninguno de ustedes, ni a ninguno que esté ahí en sus casitas, sino que simplemente tenemos que hablar con la verdad, hermanos, y acercarnos a Dios para poder entender lo que su palabra dice, que es necesario para poder ser un verdadero hijo de Dios. Porque si no entendemos cuáles son los requisitos, pues vamos a decir, soy hijo de Dios, pero si mis obras no muestran que soy hijo de Dios, Dios no me va a recibir, Dios no me va a considerar como hijo de Él. Entonces aquí estamos viendo otro requisito para ser considerado hijo de Dios. Dice, debemos practicar la justicia en todo lo que hacemos y debemos amar a nuestro hermano. Y si no lo hacemos, somos considerados hijos de ¿quién entonces? Claramente dice, en esto es la diferencia entre los hijos de Dios y del diablo. El que practica justicia es hijo de Dios. Y el que no practica justicia, entonces, por default, ¿de quién es hijo? Pues del diablo, no hay de otra. No hay de otra, mis hermanos. Entonces, no sé ustedes, mis hermanos, pero yo no quiero que a ninguno de nosotros, alguna persona nos diga que somos hijos del diablo. Porque nosotros no queremos ser hijos del diablo, queremos ser hijos de Dios. Entonces, aquí va la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo podemos practicar la justicia? ¿Qué necesitamos para poder llegar a hacer esto, practicar la justicia? O se las pongo más fácil. ¿Qué debe de guiarnos? ¿Perdón? El Espíritu de Dios, mis hermanos. Exactamente. Para poder practicar la justicia, para poder amar a mi hermano, debo de ser guiado por el Espíritu de Dios. Vamos a ver esto en Romanos 8, versos 12 al 17. Romanos capítulo 8, versos 12 al 17. Romanos 8, 12 al 17 dice de esta manera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué? Hijos de Dios. Aquí está otro requisito, mis hermanos. Apúntenlo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. 15.
Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. 16. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si recibimos ese don del Espíritu Santo por medio del bautismo y somos guiados por el Espíritu Santo, entonces vamos para arriba, vamos subiendo otro escalón y otro escalón. Son varios requisitos, ¿verdad? ¿Pero vale la pena, mis hermanos? Claro. Bueno, ok, tenemos que ser guiados. Aquí dice que tenemos que ser guiados. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? ¿O qué significa caminar en el Espíritu? Vamos a ver. Este es el último verso que vamos a ver en esta tarde. ¿Qué significa, mis hermanos, ser guiados por el Espíritu o caminar en el Espíritu? Gálatas capítulo 5. Imagino que ya saben cuáles versículos vamos a leer. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer varios, del 16 al 25. Yo le doy lectura. Gálatas 5, versos 16 al 25. Dice de esta manera, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. 18. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Quiero que me ayuden a contar, mis hermanos, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos. ¿Cuántas cosas son? 17 cosas. Pero nuevamente, pero espera, hay más. Porque dice, y cosas semejantes a estas. O sea, que hay aún más. Son más de 17, bueno, las 17 escritas, ¿verdad? Pero entendemos que hay muchas más que no son obras de alguien que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y lo leí lento, mis hermanos, a propósito, porque a veces tendemos de leerlo así bien rapidito, adulterio, fornicación, inmundicia, pero tenemos, hermanos, que escuchar cada una de estas. Y tenemos que entender que ninguna de estas obras, 17 específicas que menciona, pero hay muchas más, dice, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas cosas son obras de esas personas que están en inmundicia, mis hermanos, así de claro, que no están caminando en el Espíritu, no están siendo guiados en el Espíritu. Pero al otro lado de la moneda, las personas que sí están siendo guiadas por el Espíritu, ¿cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esas obras? Ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? El 22, aquí está. Ayúdenme a contar nuevamente. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas cosas son? 9. Nos está diciendo la Escritura, dejen de hacer, no hagan estas 17 cosas. Hagan estas 9. ¿Cuáles quieren hacer?
Bueno, a lo mejor a los niños, cuando sus padres les piden un favor, o a los jovencitos, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres tirar la basura o quieres, no sé, lavar el carro y haz tu tarea y ayúdame a cocinar? ¿Tirar la basura o hacer estas tres cosas? ¿Cuál creen que va a escoger el jovencito? Pues tirar la basura, pues está más fácil. Pues aquí nos dice las Escrituras, mis hermanos, hagamos 9 cosas. Nada más 9. Y si tenemos estas cosas, estos frutos, significa que somos guiados por el Espíritu, caminando en el Espíritu. Y dice el 24 y el 25 ya para ir terminando, dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Entonces, mis hermanos, termino con esto. Debemos de darnos cuenta, debemos de entender que ser un verdadero hijo de Dios es muchísimo más que un simple título atractivo. Que decir, pues soy un hijo de Dios. Ser un verdadero hijo de Dios, hermanos, significa mucho más que nada más un título atractivo o algo que se regala a la ligera, o algo que incluso sea algo que simplemente nosotros mismos nos asignemos. Nosotros no podemos asignarnos ese título. Automáticamente somos creación de Dios, ahí no hay ni qué. Pero para ser hijos de Dios, un verdadero hijo e hija de Dios, tenemos que merecerlo, tenemos que ganarlo. Es una gran recompensa, mis hermanos, que solo se da a quienes se lo ganan. ¿Y cuáles son los requisitos para ganar? A ver si recordamos, si los apuntaron. ¿Cuáles son los requisitos para ganarnos este título, digámoslo así? ¿Creer en quién? Creer en Jesús, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, seguir sus pasos, nacer de nuevo por medio del bautismo. ¿Qué más? Mantenernos limpios, claro, obedecer a Dios y permaneciendo siempre limpios de toda inmundicia, ya sea física o espiritualmente o mentalmente. ¿Y qué más? ¿Cuál era el último que estábamos repasando ahorita? Practicar justicia, claro, actuar con rectitud. Y el último que dijimos, ser guiados por el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, producimos esos frutos buenos. La misma Biblia dice, el árbol por sus frutos los conoceréis. Así mismo nosotros somos árboles. ¿Qué tipo de fruto damos? Mis hermanos, si hacemos todas estas cosas, si rellenamos todos estos requisitos, si yo les preguntara, no me contesten, mis hermanos, si yo les preguntara en la lista, ¿cuántos ustedes ya marcaron? Ya lo tengo. Estoy trabajando en ya lo tengo. ¿Sí nos habíamos dado cuenta, mis hermanos, que no es lo mismo ser creación de Dios y ser hijo de Dios? Un verdadero hijo de Dios se trabaja y se gana, y sería una gran recompensa, mis hermanos, poder recibir eso. Que Dios nos considere sus hijos. Ese ha sido, mis hermanos, el tema de esta tarde. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.